pifiás al diagnóstico. Claro, ahí yo tendría que decir rápidamente con cifras. 32% de pobreza, 1 de cada 2 chicos menores de 14 años es pobre, caída de todos los índices industriales, inflación del 47%. Digo, me parece que esto suena interesante desde el punto de vista de un país que tiene resuelto lo elemental. Nuestro país está el 30% de su gente en estado de pobreza. Es que lo elemental primero es discutir cómo vamos a solucionar eso. Con un gobierno que sea ladrón, que sea mentiroso, que sea corrupto, que sea autoritario, nunca vas a resolver esos problemas, para empezar. Entonces lo esencial es que podamos tener la libertad de poder conversar en este momento. No es algo secundario. Muchas veces se lleva a la discusión de que lo único esencial es el bolsillo y todo lo demás es secundario. No, digamos, no hay manera, porque te puedo dar otras cifras. Una recesión cada 3 años en el último siglo. 60% de inflación promedio en la Argentina en el último siglo. Uno de los 8 países con más defaults de la historia. El default más grande de la humanidad la tenemos en el 2001. Entonces, el problema económico de la Argentina surge, a mi entender, centralmente por una concepción de la democracia, por una concepción del poder. Muchos han usado estos lugares donde estamos nosotros para beneficio propio, de distintas maneras, o por ego, por plata, por lo que sea. Y otros por ahí han intentado hacerlo, pero no han logrado enganchar una dinámica económica que permita un progreso de largo plazo. Pero entiendo, digo, legitimar un fracaso económico con los fracasos anteriores. No estoy diciendo eso. Primero porque yo no creo que estemos ante un fracaso económico. Si querés, vamos a esa discusión. Vamos a esa discusión. Yo creo que si vos mirás, primero, dentro del capítulo, la Argentina es un fracaso económico, ¿no? De manual, en el mundo se estudia, o hay un caso de fracaso económico, es la Argentina. Entonces, la discusión, en todo caso, el desafío de Cambiemos era si superábamos esa historia de fracaso y salíamos de esa situación. No es que inventamos la pobreza, la inflación o la desocupación en la Argentina, creo que estamos de acuerdo. Bien, nuestra mirada es que nosotros hemos comenzado un camino estructural, de raíz, de fondo, de ir no por los atajos, sino por las soluciones estructurales, que claramente nos está llevando más tiempo y con más dificultad de lo que previmos y de lo que dijimos. Y eso es nuestro problema a asumir, ¿no? Dijimos varias veces que esto iba a ser así. Ahora, claramente eso no es por un error a nuestro entender de diagnóstico o de herramientas, sino centralmente por una crisis que nos impactó a partir de hace un año atrás, llamado sequía y llamado cambio de condición de los mercados emergentes. Si eso no ocurría, la Argentina estaba en un camino de reducción de la pobreza, reducción de la inflación y de crecimiento. Pero te digo, planteémoslo en términos bien concretos, por ejemplo, la inflación. En octubre, no del año pasado, el anterior, se firmó un presupuesto que llevó la firma tuya y del resto del gabinete que decía 10% de inflación. Se corrigió al 15, entre el 15 y el 20 y fue el 47%. Es un error más que extensivo. Una crisis imprevista, no es que es un error. Hay dos cosas distintas. Las metas de inflación fueron demasiado ambiciosas para el camino fiscal que nos trazamos. Fue un error. Eso fue un error. En el 2000, cuando asumimos... ¿La meta o la política aplicada? No, la diferencia entre las metas, que eran muy ambiciosas, de bajar rápidamente la inflación a un dígito, y un camino al equilibrio fiscal más lento, el gradualismo, que se iba a financiar centralmente con crédito externo. Eso, a nuestro entender, nos llevó a un problema, que es que subestimamos la dinámica de velocidad de baja de la inflación. Chile, Colombia, otros países, en su momento tardaron 8 o 9 años. Nosotros dijimos, lo vamos a tratar de hacer en 4. Nos equivocamos, no podíamos hacer en 4. Y eso generó un problema de credibilidad. Mucha gente dice, pero pará, vos me ibas a decir esto. Ahora, esto va de la mano de lo que fue la crisis externa del año pasado y la crisis de la sequía. Hoy vemos, vos lo verás en Rosario, lo que implica el movimiento económico de los 9.000, 10.000 millones de dólares que no entraron el año pasado, ¿no? La sequía. Pero la combinación de eso fue la crisis de los mercados emergentes, que es que de una torta de plata que iba a los países emergentes se cortó a 1/10. Y nosotros éramos un país que más necesitaba eso. Ahora es curioso, vos fíjate, crisis del tequila, en el 95 pasó algo parecido, se cerró el crédito externo, la Argentina pasó de 9 a 18 puntos de desocupación. Crisis del 2009, caímos 6 puntos del PBI, la crisis del 2009 también hubo sequía. Pero en ambas crisis, pero sobre todo en la crisis del 95, 98, todos los países emergentes cayeron en crisis. Esta vez no. Entonces uno se pregunta, ¿y cuál es la diferencia? Que ellos hace 20 años hicieron los deberes que estamos haciendo nosotros ahora. No es menor porque es complejo para la gente también, porque sí, está bien, pero bajame el producto en el supermercado. Es que lo dijo el presidente. Sí, está claro. El presidente prometió en campaña que era una tarea sencilla bajar la inflación.
Está bien, pero el presidente también aclaró y explicó lo que nos pasó el año pasado. Y gracias a que el presidente tomó las decisiones que tomó, con coraje, con claridad, no mintiendo, no buscando culpables, es que la Argentina evitó una crisis estructural como la que podría haber tenido en el 2001.